Los lunes a las 18, escuchá a Elio Rossi en Espacios. Info, análisis, opinión, crítica. Elio Rossi. Espacios. Lunes a las 18 horas. Muy buenas tardes Buenos Aires, muy buenas tardes Puerto Pirámides. Venimos de salir del agua. Hemos estado nadando hasta hace media hora. ¿Me creen? Es un guiño desde aquí, FM Península, desde Puerto Pirámides y Radio Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hermanadas, como un guiño de cada lunes a las 6 de la tarde. Saludo a Beatriz Busaniche, que está en los estudios allí en Palermo. Beatriz, muy buenas tardes, muchísimo gusto, gracias por venir hasta aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucha envidia siento repentinamente. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, es que aquí ha habido, usted sabe cómo son las cosas en la Patagonia. El tiempo se ha puesto un poco raro en todo el mundo y particularmente en nuestros lugares también, por esto del cambio climático que tanto insisten. El asunto es que los vientos en la ciudad autónoma suelen ser o han sido más fuertes en este tiempo que en la mismísima Patagonia, en el Atlántico Sur. Esto es raro, pero le doy mi palabra de honor que es así. Y mientras ustedes han estado teniendo un alargado invierno en estos últimos días, nosotros hemos pasado una semana en la que salíamos del agua, como me pasó a mí esta tarde, y nos encontrábamos con un sol radiante y 26 grados. Temperatura del agua 10-11 grados, sol radiante sin viento a 25-26 grados, le garanto que está maravilloso. Simplemente un guiño desde aquí para decir el muy buenas tardes. Beatriz Busaniche, que está en nuestros estudios y que ha tenido la gentileza de acercarse hasta Radio Palermo, dice, y abro comillas textual, es imposible construir un sistema de voto electrónico que respete al mismo tiempo los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad, es decir, que no se puede controlar, digamos, de eso está hablando. Ella es de la Fundación Vía Libre y es una de las voces más respetadas que tiene el tiempo que nos toca vivir relacionado con esto que nos quieren imponer o que ya nos impusieron a caballo de lo que se votó la otra tarde o la otra tarde-noche en el Congreso Nacional en diputados. Con Beatriz Busaniche, invitada esta tarde de nuestros espacios, trataremos esta cuestión que tiene en la mismísima apertura una contextualización que ha hecho Charlie Bayarsky y que ya mismo ponemos en el aire. Estamos enviando un proyecto de ley al Congreso para una reforma política ambiciosa, como yo planteaba en ese video, que va a ser un cambio para nuestra democracia y para todo el país. Pero esta primera etapa ya resuelve muchísimos temas de fondo. El primero tiene que ver con terminar con las boletas de papel y todas las cosas que sabemos que sucedían alrededor de eso con el voto electrónico, o sea, la tecnología, que en poco tiempo sepamos quién ganó y que todos puedan votar, porque no es que no encuentran su boleta, que desaparece. Después de la buena experiencia de Salta, nosotros la copiamos en la ciudad de Buenos Aires y funcionó maravillosamente bien, y la verdad que creemos que debería ser el sistema de escrutinio para las próximas elecciones en todo el país, o la mejor tecnología disponible en ese momento, porque la evolución en el mundo es tan increíble que capaz que dentro de un año la boleta única electrónica es antigua, pero esa o lo que esté mejor disponible en ese momento, que nos saque de la prehistoria del papel y de todas las maniobras que hay alrededor del papel y de toda la contaminación del medio ambiente por la cantidad de boletas que hay que imprimir. El primer punto, el más importante de la reforma, es el cambio del instrumento de votación, que en realidad lo más importante que hace es darle un golpe, al menos importante, al clientelismo político. Es decir, si nosotros nos imaginamos que sustituimos la boleta papel, que tantas dudas ha generado, que tantas maniobras dudosas ha... ¿Se cortó?
Sí, ahí se cortó el audio en pleno proceso de reproducción. Está bien, no hay problema. Ya lo vamos a recuperar. O simplemente, Charlie, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Muy bien, vos me completás un tema. A ver, estamos hablando del voto electrónico, estamos hablando de lo que se votó la otra noche, estamos hablando de lo que Mempo Giardinelli hace algunas semanas en el página 12 señalaba como el inminente fraude patriótico. Y queremos preguntarle a Beatriz Busanich, que está con nosotros allí en el estudio en la ciudad de Buenos Aires, si nos están vendiendo un buzón, para decirlo lo más claramente posible, Beatriz. Definitivamente nos están vendiendo un buzón, y la verdad es que cada vez que vuelvo a escuchar a Mauricio Macri repetir estas cuestiones, no salgo del asombro de la cantidad de falacias que reproduce una detrás de la otra cuando habla de la prehistoria del papel. Yo quisiera contarle a Mauricio Macri que los sistemas de voto electrónico son una tecnología en retroceso en el mundo. Son una tecnología que ha estado en desarrollo desde hace 40 años aproximadamente. Entre 40 y 50 años se aprobaron las primeras leyes en Europa que habilitaban la emisión de voto electrónico en Holanda, por ejemplo, en Alemania. Son leyes que datan de la década del 70, y el futuro, a contramano de lo que dice Macri, es el papel. Estos países que fueron innovadores, que probaron sistemas de voto electrónico de diverso tipo, con diversas arquitecturas, la gran mayoría de ellos han vuelto al papel o están volviendo. Los que todavía quedan, como Bélgica, es el último resabio que queda en Europa. Ya uno de los parlamentos belgas ha pedido expresamente volver a votar en papel. Holanda dejó de votar con voto electrónico y volvió a votar con la arcaica y rudimentaria boleta única de papel y lápiz rojo. Si siguieron las elecciones más importantes que tuvo el Reino Unido en las últimas décadas, que fueron las que definieron el Brexit, se hicieron con boleta única en papel. Alemania volvió a votar con boleta única en papel a partir del año 2009. Beatriz, hace un puntito ahí. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Bien, porque sos muy joven realmente, y uno a veces por el tema del respeto y a la distancia tiende a no hacerlo, pero digo, cuando decís Gran Bretaña, es uno de los que había adoptado, por ejemplo, y esto del Brexit está muy presente en la gente que nos está escuchando, porque esto pasó apenas ayer y ellos votaron de nuevo con papel, digamos. Ellos han votado con papel siempre. Han habido algunas experiencias a distinto nivel, pero lo cierto es que desde una década a esta parte, todas las iniciativas que han habido en Europa han ido en retroceso. Ajá. Y no en avance. Estonia es el único país, pero Estonia es el mundo del experimento de todo lo digital, donde tienen desde unos documentos de identidad profundamente invasivos y demás. Han estado probando el voto a través de Internet, y todas las auditorías independientes que se han hecho han sido lapidarias y han llamado con urgencia a abandonar esta modalidad. Los 20 países que encabezan el ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas votan con boleta de papel, salvo los Estados Unidos, que usa parcialmente voto electrónico. Solo un 30% del padrón electoral de los Estados Unidos usará voto electrónico en las próximas elecciones de noviembre, y el director de la CIA ya ha llamado la atención y ha advertido que los servicios de seguridad de los Estados Unidos no están en condiciones de garantizar la integridad en aquellos condados donde se usen estas máquinas. Así que me parece que las promesas de Mauricio Macri son como mínimo aventuradas y bastante irracionales. Apelan a algo que nosotros denominamos la utopía tecnológica o la tecnofilia, que es uno de los daños más profundos que se puede y con los que se puede impactar el sistema democrático en este momento. Vos sabés que me estoy acordando, Beatriz, y disculpame este guiño hacia una referencia que tiene que ver con el laburo histórico que me ha tocado hacer. Yo soy periodista de fútbol. Yo normalmente me he ganado la vida en estos años hablando de fútbol, comentando, haciendo campo de juego, qué sé yo, relatando, de todos los etcéteras que te puedas imaginar, formando parte de paneles de debate. Y hubo un momento en que Canal 13 Torneos, yo trabajé casi 20 años en torneos, para que te des una idea, trajo el Televín. ¿Te acordás el Televín? ¿Sabés lo que es el Televín? Sí. Bueno, el Televín marcaba en teoría
con exactitud, el asunto es que los que cargábamos el Televín éramos nosotros. Y si vos cargabas el Televín pero no por mala fe, no porque vos quisieras hacerle trampa, no porque quisieras demostrar que Carlitos Tevez estaba perfectamente habilitado anoche cuando le anularon el gol contra Atlético de Tucumán, sino que si vos cometías el error humano mínimo de correr 2 cuadros, te estoy hablando de la prehistoria de la tele, cuando todavía había cuadros, ya no existe más la posibilidad de cuadros en la era digital, pero un mínimo movimiento a tu derecha, el Televín te daba posición adelantada, un mínimo movimiento a tu izquierda, el Televín te daba que el tipo estaba habilitado. Es decir, era absolutamente falible, podía fallar. Así que uno no quiere ni pensar en que... Pero claro, estábamos hablando de fue offside, no fue offside, el partido terminó 1-0, empataron 1-1, fue dentro del área, con todo lo que eso significa. Pero no quiero ni imaginarme si vos podés determinar que en un padrón de 1 millón de votos salgas 990.000 a 0, una cosa así es bastante absurda. ¿Y eso es tan vulnerable o es muy grosero lo que te estoy planteando? Casos groseros de ese tipo hay a lo largo de la historia en cantidad. De hecho, hubo una elección en los Estados Unidos, en un condado, en el cual un candidato sacó menos votos en negativo. Digo, ese tipo de cosas han pasado en la historia del voto electrónico, está lleno de cosas por el estilo. Claro. No, hay una duda que tengo yo, que es saber bien qué es lo que se votó en el proyecto, ¿es la boleta electrónica o el voto electrónico? ¿Qué diferencia hay entre esto? Porque yo he escuchado que se habla entre marcar la diferencia de lo que es la boleta electrónica y lo que es el voto electrónico. Nosotros vamos camino hacia... Voto electrónico. Los únicos que marcan esa diferencia, Charlie, ya no puedo escucharla más, perdón. Los únicos que marcan esa diferencia son los que apoyan el proyecto. Ajá. Eso es una diferencia que, déjenme hacer un poco de historia. Dale. En la ciudad de Buenos Aires, para la elección del 2015, la ley electoral de la ciudad de Buenos Aires estipulaba que para el uso de voto electrónico había que pasar por la legislatura y aprobarla con 2/3 partes. Pero como el macrismo lo impuso por decreto, no le quedó otra que decir que no era voto electrónico. Entonces, eso es un ardid discursivo para saltarse la ley, que fue avalado por el Supremo Tribunal de Justicia. El doctor Lozano estuvo el otro día en la Cámara de Diputados hablando loas del sistema, y en la Cámara de Diputados habló de voto electrónico, mientras que en un fallo judicial le dijo que no era voto electrónico. Así que hay muchas de estas incoherencias. Perdóname, ¿contradijo su propia firma? Sí, contradijo su propia firma. Esto está documentado el fallo, y está documentado en video y en taquigráficas, así que sí. Cuando vos lo ves hablar frente a cámara, ¿no se le mueve un músculo? No se le mueve un músculo a ninguno de estos sujetos. Y además hay otra cuestión. La empresa MSA, que es la proveedora del servicio en la elección de Buenos Aires, en la elección de Salta, en la elección en el municipio de Neuquén y en Chaco también se usó, cambió su discurso de voto electrónico a boleta electrónica después del 2009, cuando sale el fallo del Supremo Tribunal Constitucional alemán, que fue una estocada final a todas las iniciativas de voto electrónico del mundo. Digamos, que te salga un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Alemania diciendo el voto electrónico no cumple con los postulados básicos de un sistema democrático, es una estocada si vos sos un vendedor de voto electrónico. Claro. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Le cambió el nombre, pero en el registro de la patente, que es un documento público que está disponible en la Oficina de Propiedad Industrial, la misma empresa en el año 2004 llamaba a este sistema de voto electrónico. Así que es discursiva y no vas a encontrar en toda la literatura académica del campo una sola definición de voto electrónico que permita excluir el sistema de boleta electrónica del sistema de voto electrónico. Es como cuando le llamás de otra manera, digamos, apelan a eufemismos, claro. En definitiva, no tienen otra manera de vendernos gato por liebre. Exacto, si vos vendés un producto que repentinamente una institución como el Tribunal Constitucional Alemán dice que no cumple con los principios de la democracia, bueno, lo empezás a tratar de camuflar de algún modo porque tenés un negocio que sostener. Eso se puede entender en el sector privado. Sí. Ahora, cuando eso lo hace el gobierno de la ciudad en connivencia con el Tribunal de Justicia, que es además juez y parte, porque recordemos que
la Ciudad de Buenos Aires no tiene una autoridad electoral distinta del Tribunal de Justicia, es juez y parte, ellos disponen y ellos juzgan si sus disposiciones fueron correctas. Entonces, ahí tenemos un problema que trasciende el mero negocio y que es un problema de lo público. Estamos hablando solo de tu sensación, pero a partir de todos estos conocimientos que nos estás compartiendo con nuestra audiencia y a partir de todos estos detalles que has ido trabajando en el tiempo, ¿a vos te queda la sensación de que por ejemplo, en la última votación con voto electrónico puede haberse llevado adelante un fraude así como descomunal? Mira, yo lo que te puedo decir, a mí no me gusta hacer hipótesis que no puedo probar. Entonces me gusta hablar con datos y dejar que la ciudadanía que nos está escuchando saque sus propias conclusiones. Un empleado de la firma MSA, que permanece anónimo afortunadamente, pero a quien no dejamos de agradecerle que haya hecho esto, filtró el código fuente del programa. Un investigador del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, un doctor en seguridad de sistemas de información, es decir, una persona que tiene una formación de altísimo nivel en el campo, tardó 20 minutos en detectar una vulnerabilidad grave. Vulnerabilidad que era obvia, imaginen que tardó 20 minutos en detectarla, que permitía cargar en una sola boleta múltiples votos. Eso nosotros lo llamamos multivoto. Eso está documentado, nosotros lo denunciamos antes de la elección y la auditoría oficial que encargó el Supremo Tribunal de Justicia lo corroboró. Dijo en un documento que colgaron luego en el sitio del tribunal, sí, lo que denunció la Fundación Vía Libre, ahí estaba, lo comprobamos. A ver si te puedo seguir, digamos, pensá en un montón de personas que no tenemos tan claro lo que significa, por ejemplo, lo que mencionaste al principio, es decir, lo que filtra el empleado al que le estaremos eternamente agradecidos, que yo entiendo que debe ser la manera de verificar el mecanismo interno del programa, por decirlo en términos un poquitito más llanos. Pero cuando vos decís multivoto, significa que yo pongo un solo voto, yo le voto, vamos a suponer, a Pino Solanas, y el programa puede convertir mi único voto en 2.300. No sé si tantos, pero 10 o 12 sí. Claro, pero si vos multiplicás 150.000 por 10 o 12, ahí tenés un número. Y además también podés poner una boleta, porque esto se contrasta con el número de votantes. Si vos tenés una mesa con 300 votantes, no vas a tener, vas a detectar rápidamente un problema si tenés 500 votos. Por ejemplo. Ahora, también podés tener una boleta maliciosa que reste votos. Es decir, mirá vos, no solamente podés sumar, sino que le sumo a mi candidato y le resto al adversario, con lo cual, digamos, tengo absolutamente la sartén por el mango. Pobre Pino Solanas, ¿cómo va a terminar? Bueno, en este caso, digamos, esto es factible. De hacer esto lo detectó un investigador de sistemas en 20 minutos. Claro, y con un código fuente filtrado en Internet. Después, afortunadamente, conseguimos de manera informal, digámosle, una máquina y pudimos hacer pruebas concretas y se corroboró que eso se podía hacer. Así que eso solo como para dar un dato de lo que fue posible hacer. No estamos diciendo que se haya hecho. Claro. Ahí en el audio que escuchábamos, que lamentablemente se cortó, pero la primera parte lo escuchamos al presidente decir que esto lo que hace es agilizar el tiempo del escrutinio y hay una cuestión ecológica de fondo porque no se van a imprimir boletas. Esto es falso, porque evidentemente la boleta sí se imprime. Esto es falso, la boleta sí se imprime. Además, si quienes hayan votado en la Ciudad de Buenos Aires saben que era un papel de una calidad bastante superior, porque tiene que contener no solo el espacio del chip, sino también el único resguardo que tiene esa boleta contra la posibilidad de violar el secreto, que es una chapita muy precaria, que cuando vos doblás la boleta, se supone que inhabilita la lectura a distancia de la boleta. Lo cual, si la boleta está abierta 1 o 2 centímetros, ya permite leer a distancia la boleta. Así que es una boleta de un cartón de calidad superior a la boleta, a la típica papeleta partidaria que conocemos. ¿Y por qué agilizaría el escrutinio esto? Digamos, porque vos apretás un enter y la máquina te dice
es tanto contra tanto. No, lo que tienen es que el almacenamiento de los votos está en los chips, no está en la máquina. Al menos eso dicen. Después habría que hacer un montón de auditorías para corroborar lo que dicen, porque en el sistema electoral uno no puede dejar librado a la confianza ciega ninguna de las partes del proceso. Todo debe ser sujeto a validación y a controles cruzados. Pero si es tal como dicen, el voto se guarda en el chip. Entonces lo que se hace es, como dice don Urtubey, que parece cambiado su rol de gobernador de Salta por vendedor de máquinas de voto electrónico, porque es lo que se ha dedicado en los últimos tiempos. Bueno, no te olvides que son todos CEOs, Beatriz. Sí, Así sí, que, sí. no deberíamos extrañarnos que esto suceda. Bueno, lo que dice Urtubey, lo compara, y hay numerosos videos en internet para corroborarlo, es que pasa la boleta por la máquina como si fuera un lector de supermercado. Entonces así se va contando rápidamente, y así se contó. Hay numerosos documentos de mesas y escrutinios de mesa en Neuquén, en Chaco, en Salta y en la ciudad de Buenos Aires, en los cuales, por ejemplo, se cerró el escrutinio de mesa a las 6:10, a las 6 y cosas por el estilo. Lo que sí está también para analizar es que el 5 de julio del año pasado, cuando se hizo la elección con voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires, en paralelo se estaba haciendo en la provincia de Córdoba una elección con boleta única en papel. A la 1 de la mañana... el conteo provisorio estaba absolutamente empardado. No habían terminado en la ciudad de Buenos Aires y no habían terminado en la provincia de Córdoba. Y te digo más, Córdoba terminó antes que la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires falló el sistema de transmisión de los resultados. Entonces el 7% de las mesas, el escrutinio no se hizo en la mesa, sino que los técnicos de la empresa se agarraron las máquinas y las urnas y se fueron en taxi a la legislatura, donde se terminó el conteo provisorio. Pero, primero, ¿cómo se llevaron las máquinas donde estaba mi voto? Se supone que tu voto no estaba en la máquina, pero la máquina no le pertenece al pueblo, ni a la ciudadanía, ni al Estado. Es una máquina de la empresa que a las 12 de la noche se cerró y se fue a la empresa, y hoy nadie sabe dónde están esas máquinas, cómo están conservadas. Nadie sabe qué información guardaron esas máquinas, nadie auditó esas máquinas a posteriori. Las máquinas pertenecen al sector privado y están ahí al alquiler de quien las quiera alquilar para usar para distintos fines. Es decir, que efectivamente estamos charlando con Beatriz Busaniche, alguien que viene desde hace mucho tiempo advirtiendo, señalando. Me imagino que no has podido contarle esto a La Nación o a Clarín. Quizás sí, y es un prejuicio mío, pero me da la impresión de que es muy difícil que te llamen a dos voces para que cuentes esta cuestión. Pero bueno, por ahí lo han hecho o por ahí lo hacen y podés ir a contar. Pero ella es directora de la Fundación Vía Libre, es experta en esto del voto y nos está advirtiendo que efectivamente podemos asistir en la elección de medio término, si es que se termina de votar, porque digamos pasó una primera parte, la decisión de cambiar la ley en diputados. Uno se imagina que están tan apretados los gobernadores que desde el Poder Central Macri está cambiando votos por sueldos, sí, para decirlo en término absolutamente llano y entendible. Ahora, el nivel de peligrosidad que representa la posibilidad de que estemos ante un fraude descomunal es tan sencillo como lo explica Beatriz, con palabras muy simples. Es decir, no estamos haciendo la gran Lilita Carrió de decir cualquier barbaridad, porque ni siquiera nos atrevemos aquí, habiéndole preguntado yo a Beatriz, a señalar que pudo haberse producido un fraude fantástico en la última elección en la ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos diciendo son hechos concretos. La empresa se llevó las máquinas, nadie las auditó, y lo que quedó claro que en 20 minutos uno podía convertir un voto en 12 y 100 votos en 1200. Más o menos es eso, Beatriz. Más o menos es eso, entre otras cosas. Nosotros desde la Fundación Vía Libre estamos advirtiendo que esta es la peor amenaza al sistema democrático desde el 83. Y sin temor a sonar exagerada, antes de que alguien me diga, no, pero bueno, hubo levantamientos cara pintada durante el alfonsinismo, hubo amenazas concretas. La gran diferencia es que cuando los carapintadas sacaron los tanques a la calle, la ciudadanía los vio, lo vivió como una amenaza y se pudo movilizar y los resguardos democráticos funcionaron. Acá no están funcionando las instituciones para preservar la democracia y la ciudadanía está contenta porque va a votar fácil y rápido. Claro. Y los niveles de engaño que hay son
abrumadores. Y voy a contradecirte en algo, yo puedo tutearte también, vamos a hacerlo recíproco. Por supuesto. Sí hemos tenido oportunidad de decir esto en distintos medios y de hecho el viernes pasado el diario La Nación en su edición en línea publicó un video que sí, lo vi. Sí, lo vi, tenés razón. Ha generado una repercusión importante. El mismo Ariel Torres, que es el periodista que más sabe de tecnología en el diario La Nación y es uno de los periodistas que más sabe de tecnología en este país, publicó el año pasado, en ocasión de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, una columna lapidaria en relación al sistema electoral. Claro. Una cosa es la línea editorial de La Nación, que ha sido muy burda en la propaganda de voto electrónico, aunque debo reconocer que hace pocas semanas también sacaron un editorial, debo decir con gran sorpresa, al menos llamando a tener cuidado con el debate. Y esto tiene que ver con que el panorama en el mundo nos respalda la opinión de aquellos que nos oponemos. Y además hay otra cosa que yo quiero decir, y es que esto no es una cuestión que caiga en este dilema de la grieta que tanto nos propagandizan. Nosotros somos una organización y les aseguro que los técnicos que están detrás de la investigación, uno no podría ponerlos en una sala en común a hablar de temas, qué sé yo, vinculados a la política partidaria, porque no lograrían ponerse de acuerdo sobre temas de otro tipo. Sin embargo, si hay un punto donde la comunidad técnica tiene un consenso cerrado, es en que no se puede hacer voto electrónico. Y esto no es materia opinable, hay teoremas matemáticos que lo prueban, hay ciencia, hay investigación académica, hay rigor científico. Digo, yo no soy una cientificista ni creo en la ciencia como si fuera el nuevo Dios de la modernidad, pero creo que la ciencia es la herramienta más sólida que tenemos y hasta ahora ninguno de los que propagandiza el voto electrónico nos ha mostrado ninguna evidencia salvo un discurso vacío de promesas totalmente infundadas que hemos contrastado con ciencia y con datos concretos y con evidencia que invitamos a cualquiera a tratar de refutar. No encontramos nadie que venga a refutar lo que decimos. Está bien, haces muy bien en plantear esto. Cuando lo decías me acordé de haberlo leído el jueves o el viernes a ese video, de haberlo visto y de haber leído lo que decían. Y es cierto, uno debe hacer una diferencia entre lo que significa los dueños del diario La Nación y lo que son los empleados, los trabajadores, los laburantes, los periodistas. Yo recuerdo cuando asume Macri un editorial del diario La Nación reivindicando la dictadura y los propios periodistas de La Nación por Twitter de la manera que podían diciendo, miren, nosotros no tenemos nada que ver con semejante tropelía ideológica. Así que haces bien en decirlo y haces bien en señalarlo. Lo que pasa es que uno a veces le cuesta diferenciar, pero haces bien. Y en definitiva, celebremos que algo de vergüenza les quede y algo de rigor con relación a lo elemental que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, que es chequear fuentes y publicar la verdad, por dolorosa que sea y por distinta, contradictoria a los intereses propios esto pueda tener, aún les quede a algunos medios, cosa que celebramos. Beatriz, una consulta muy puntual porque te imaginamos muy ocupada. Son las 18:33. ¿Te quedás un ratitito más con nosotros? ¿Podés escuchar un tema, compartir un tema y luego cerramos la nota o tenés que partir raudamente hacia algún lugar en la ciudad de Buenos Aires? No, seguro puedo quedarme, me gusta la radio, así que aquí estoy con todo gusto. Aprovechando este momento, Elio, si estás de acuerdo, me gustaría, porque tengo un par de preguntas y utilizarlas como ese viejo método que se usa. ¿Me lo contestás después? Exacto. Son dos cosas puntuales. Dale. Primero, ahí en el audio que escuchamos, faltó escuchar la parte de Massot, quien es el jefe de la bancada de Cambiemos en Diputados. Dice, primero, que para hackear y para cambiar los votos del chip, se necesita un ejército de hackers dentro del cuarto oscuro. Esa por un lado. Y la otra que dice con respecto a quienes van a proveer las máquinas para votar, él dice que en la ley no se habla de ninguna empresa en particular y hasta que lo puede llegar a ser una universidad de acá de Argentina. Bien. Bien. Bueno, esas dos cosas quedan pendientes. ¿Está Luigi, están los otros compañeros o Luigi está por Mar del Plata perdido en el Océano Atlántico?
Luigi está en Mar del Plata, pero estoy yo, Elio, así que te saludo atentamente. Perdone que no lo saludé de entrada, simplemente que, bueno, hoy teníamos alguien, ni siquiera en línea, se tomó la molestia Beatriz Busaniche de llegarse hasta ahí, hasta la radio. Imagino que compartiremos un cafecito a la distancia con ella. ¿Quién eligió la música esta tarde? Esta tarde la elegí yo la música, nos debe Fran su musicalización. Pero, la semana que viene prometo. Basta de promesas incumplidas. ¿Te das cuenta, Beatriz? ¿Te das cuenta? Y eso que no me dieron la oportunidad a mí de elegir la música. Ahí voy a presentar mi queja. Podría haber sido. El primer tema que vamos a escuchar es Andrés Calamaro, Alta Suciedad, no sé si te gusta. No. En la tarde de la ciudad de Buenos Aires y en la península de Valdés, 27 grados recién salidos del mar. Estuvimos chapoteando con ballenas, no, estaban lejos las ballenas. Estuvimos chapoteando, estamos aquí haciendo este dúplex adorable desde Península de Valdés por Radio Península, en dúplex con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de Radio Palermo, la vieja y querida Radio Palermo. Está con nosotros Beatriz Busaniche, experta, y habían quedado, Beatriz, dos cuestiones que te planteó Charlie. Recordarlas, por favor, Charlie, si sos tan amable. Bueno, una de ellas era con respecto a la empresa que va a proveer las máquinas para votar, que en este audio que escuché a Mazot decía que en la ley no habla de ninguna empresa en particular, y hasta que es probable que el propio Estado desarrolle un sistema. Y es más, él como que agradecía que en las elecciones pasadas en la ciudad de Buenos Aires alguien hubiese entrado, hubiese hackeado el sistema, porque eso sirve para hacer algo mucho mejor todavía. Eso por un lado. Y la otra pregunta, es, dice también Mazot en este audio, que se necesita un batallón de hackers para poder cambiar los resultados de las elecciones. Bueno, empiezo por el final. Está documentado que si vos cambiás 10, 15 líneas de código, en 1 millón de líneas de código, vos podés alterar el resultado de una elección. Y de hecho invito a quienes tengan ganas de informarse más sobre este tema a escuchar las declaraciones de la doctora Ovejero, que es la secretaria del Tribunal Electoral de Salta, que en la Cámara de Diputados reconoció que con solo cambiar el CD de las máquinas se podía manipular que vos presiones al candidato A y el voto se imprima para el candidato B. Así como le pasaba a Homero Simpson, ¿se acuerdan de ese gag de los Simpson? Bueno, eso solo cambiando el CD. Entendemos que en el modelo que está vendiendo el oficialismo, en vez de un CD va a haber una memoria USB, lo que lo hace todavía más vulnerable. Así que la verdad es que no hace falta un ejército de hackers. Con que tengas uno muy bien posicionado en la línea de desarrollo y distribución del software, lo único que tenés que hacer es cambiar la línea de algunas líneas de código y distribuir ese código a las 95.000 máquinas y robarte 4. Si te robas 4 o 5 votos de cada mesa, algo que es imperceptible hoy, sería otro el presidente de la nación. Por ejemplo, como para dar un ejemplo del impacto que puede tener y el nivel de escala. Por lo tanto, solo con un hacker bien ubicado, y la pregunta es, ¿cuánto vale la presidencia de la nación? Digo, ese es el presupuesto que va a tener tu atacante. Claro. No, pero es muy impresionante lo que vos lo decís con mucha tranquilidad y con mucha serenidad, porque, digamos, manejás esta información, pero eso, digamos, es un zócalo escandaloso, es un título en todos los diarios que debería determinar que no se haga. Es decir, si vos robás 5 votos, repito, si te repito mal me corregís, Beatriz, si vos te quedás con 5 votos que son imperceptibles en cada una de las urnas, el presidente es otro. Eso es atroz. Sí, siendo que no hay ningún antecedente de un presidente que haya sido electo en elecciones dudosas. Claro. A lo largo de la historia democrática argentina, salvo, bueno, los casos de proscripción de partidos políticos y demás, pero en elecciones abiertas y con participación plena de todos los partidos políticos, no hubo un solo caso, una denuncia de fraude que se pudiera sostener y que justifique semejante cosa. La otra pregunta que me hacías era el tema de la empresa, que Exacto. es muy importante. Porque a mí me había llegado data que era una empresa, la posible proveedora de las máquinas era una empresa de Hong Kong, de allá Corea. o de Corea, de Asia, y que tal vez tenía relación con la familia presidencial.
He recibido ese dato, pero yo no suelo abrazarme a datos yo sí que suelo no... hacerlo. Yo no suelo dar datos que no puedo citar de una fuente citable. Entonces eso lo pongo en la instancia del rumor. Ujú. Ahora, hay un acuerdo firmado con Corea. Corea no usa voto electrónico, votan con boleta única en papel. Claro. Ese país que vota con boleta única en papel, que es uno de los más tecnológicos del mundo, nos vendería supuestamente el sistema. Ahora, cualquier elucubración que hagamos sobre quién va a proveer el sistema es hipotética, porque todavía no hay ley y por lo tanto tampoco debería haber un pliego licitatorio escrito, ni tampoco debería haber ninguna transacción ya ni siquiera encaminada, porque el Poder Ejecutivo no puede tomarse... Quiero que noten el tono en el que estoy hablando. Sí, te iba a decir. ¿Y si firma un decreto? No, la materia, acá hay un punto crítico. La materia electoral no es delegable, es materia exclusiva del Poder Legislativo. La Constitución impide que se delegue la materia electoral. Y acá tenemos la primera gran pata, esto lo dice Delia Ferreira Rubio, que es abogada de Transparency International, es una vieja militante del radicalismo. Esta cuestión le ha costado enemistades importantes con sus viejos correligionarios, pero ella ha establecido ya y ha ido a hablar a la Cámara de Diputados y ha hablado con el radicalismo y demás. Ella dice con toda claridad que es inconstitucional la delegación, que la media sanción, que esperamos el Senado no confirme, pero si prospera esta media sanción tal como está, hay una delegación fuertemente inconstitucional, claramente inconstitucional, de potestades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la reforma dice que 180 días antes de la elección, es decir, para febrero de 2017, el Poder Ejecutivo tiene que poner a disposición de la Cámara Nacional Electoral y de los partidos políticos el sistema electoral que se vaya a implementar. Entonces esta defensa que hace Massot de decir, no, todavía no sabemos, lo que está haciendo es confirmar el nivel de improvisación con el que se está trabajando. Bueno, van aprendiendo sobre la marcha, lo dijo Aranguren. El problema es que además volaron de la reforma, también en la media sanción, la cláusula transitoria que decía que en caso de no poder implementarse este sistema se iba a votar con papeleta partidaria como se viene haciendo hasta ahora. No existe más esa cláusula, no hay plan B. Si no funciona, si no se llega, si no se puede hacer, rompimos el sistema electoral, no tenemos cómo votar y tenemos que suspender la aplicación de la ley. Y hoy Iván Arce, que es el director del área de seguridad TIC de la Fundación SADOS, que es una persona sumamente respetada en el campo de la seguridad de sistemas, no solo en Argentina, sino en el mundo, decía que tratar de implementar un sistema de este tipo en 6 u 8 meses es equiparable a tratar de tener un hijo en 4 semanas. Bueno, más clarito le echamos agua. No sé si sentirme aliviado por tener información a mano, Beatriz, o profundamente preocupado con relación al futuro inmediato. Por ahí puedo sentir las dos cosas. Lo que sí estoy seguro es de agradecerte infinitamente que te hayas llegado hasta la radio para charlar con nosotros aquí en Palermo, en FM Península, sobre estos temas que, como decíamos en la venta del programa, a muchos nos preocupan y a otra gente parece no preocuparle en absoluto, y uno tiene la sensación, escuchándote con esa serenidad y esa claridad, que estamos frente a una eventual hecatombe, digamos, pero es una verdadera hecatombe, y me quedo con una de las tantas cosas importantes que dijiste. Me viene la palabra inerme, es decir, frente a los carapintadas hubo una reacción porque vos lo podías palpar. Ahora daría la impresión de que te están haciendo un daño irreparable y vos ni siquiera te das cuenta, hasta quizás lo disfrutás. Es dramática planteado en estos términos, pero más allá del dramatismo, gracias por haberte llegado hasta la radio, Beatriz. Muchas gracias a ustedes por el amplio espacio. Este tema es tan difícil de tratar y
y muchas veces en los medios de comunicación lo tratamos rapidísimo y tratando de sintetizar, así que haber tenido 40 minutos, 45 minutos para explayarnos es todo un placer, así que el agradecimiento es a ustedes. Un gustazo. Bueno, Charlie, ¿con qué la despide? ¿Le consultó? No, tenemos que ir a la tanda, mira qué maravilla, tenemos que ir a la tanda. Esa era, la despedimos, le damos un CD con la música que ella quiere, correcto, pero nosotros vamos a las 18:47. Gracias, Brati, muy amable. Gracias a ustedes. Vamos a la tanda y en un ratito volvemos. Está Francisco Nuti, están todos nuestros compañeros para ir redondeando esta tarde de lunes magnífica aquí en Espacios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Radio Palermo y en FM Península 90.7. Info, análisis, opinión, crítica. Elio Rossi. Espacios. Francisco Nuti, estamos al aire desde Pirámides, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fran, te escuchamos. Bueno, quiero arrancar la columna deportiva con el partido que se vivió ayer en Rosario, el clásico rosarino entre Central y Newell's Old Boys. Y estuve leyendo la observación de los pájaros de el negro Fontana Rosa. Ajá. Que cuenta, ¿no? Para el que no lo leyó, lo recomiendo. Cuenta los minutos previos al partido y cómo se vive, cómo se paraliza la ciudad. Y yo ayer en el partido lo pude ver en el recibimiento, impactante la verdad, y creo es uno de los mejores clásicos del mundo, por así decirlo, porque reúne el sentimiento de toda la ciudad y la verdad, bueno, fue un partido bastante cerrado. Newell's jugó a no dejar jugar, Central por el otro lado despliega buen fútbol, pero no le alcanzó. Maxi Rodríguez puso el 1-0 final y dijo que fue lo que soñó durante toda su vida. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Ah, bárbaro. Fue ni más ni menos un partidazo, ¿no? Entonces, uno de los que está, porque estábamos hablando hace un ratito con el señor Charlie Bayarqui de Fernando Bellucci, sí, una de las figuras en su momento, campeón con Newell's Old Boys del Toro Gallego. Sí. Bueno, lo hago rapidito porque le quiero comentar que quizás sea el reemplazante de Paulo Dybala. Bien. Ya que Dybala se lesionó, ¿no? Estará... Sí, es baja. Es baja 15 días, estará baja Dybala. Y otra de las sorpresas en la convocatoria de la selección argentina en el partido que será con Brasil el 10 de noviembre será Marcos Acuña de Racing y ni más ni menos que Julio Buffarini. Ajá, un Buffarini que, bueno, jugador del San Pablo, bueno, anteriormente en San Lorenzo de Almagro y conocido por Bausa. Ahora la pregunta es, ¿por qué todos los técnicos suelen llevar a sus propios jugadores y no pensar en otros tantos del fútbol argentino? Y porque los conocen, son de su confianza, son tipos que ellos saben que le van a sumar en un vestuario si la cosa se pone compleja, se pone difícil. Digamos, gozan de la cercanía, es eso, digamos. Y además, y por otro lado, fíjate vos, suelen ser muy, ¿cómo te digo yo? Pasarela tenía una frase, hay que morir con las botas puestas, decía el Kaiser. Uh-huh. Yo me acuerdo haber discutido con él el valor de esta frase, pero si te estás muriendo, ¿por qué no te sacás las botas? Sácate las botas y en una de esas podés seguir viviendo. Y me acuerdo a propósito de esto, de la decisión de Bilardo. A Bilardo le termina saliendo bien en el 86, de no poner a Clausen contra Barnes
partido histórico de Argentina-Inglaterra, gol de Diego con la mano, gol de Diego, el mejor gol de toda la historia de los mundiales. Los ingleses le ponen a Barnes, que era un negro, un zurdo, que jugaba de 11-11, como el negro Ortiz, que no sabía hacer otra cosa que ir por la banda y meter el centro. Y tenía el tipo para neutralizarlo a Barnes, que era el negro Clausen, otro negro, pero de este lado del mundo, el negro Clausen. 4 de Independiente en ese momento. Pero además, el negro Clausen jugaba en ese tiempo en un nivel extraordinario y no lo puso. Y vos después Argentina le gana, sale campeón del mundo, le salió bien. Ahora, Inglaterra lo complica por ese lado. Y Bilardo muere con las botas puestas, con una diferencia. Murió con las botas puestas, pero salió campeón del mundo. Entonces, escribió él la historia. Pero, Fran, para no darle tantas vueltas a tu pregunta, los tipos son caprichosos. A ver, Bielsa dijo que no se puede jugar con 2-9. Y Bielsa es un sabio del fútbol. Pero anda a hacerle entender que en una de esas Batistuta y Crespos le resultaban contra los suecos. Ya es, como dicen Charlie, ya es contrafáctico esto, ya esto no lo podemos probar. El tema es que Buffarini, como lateral derecho, tendría que marcar a Neymar. Neymar, que es uno de los mejores del mundo. Sí. A ver, hay otro tipo, creo yo, de laterales que están en mejores condiciones que Buffarini. Sí, sí. Como, bueno, en el caso de Martino, cuando llevaba a Sebastián Domínguez, o el mismo Alejandro Sabela, cuando llegaba a los jugadores, a Marcos Rojo, por ejemplo, o a otros jugadores de Estudiantes de La Plata. Sí, Marcos Rojo terminó no desentonando tanto en el Mundial. Era el tipo al que más observaban con una mirada de desconfianza y tiró una rabona en medio de un mundial. ¿Cuántos conoces que tiran una rabona en un mundial con semejante desparpajo? Por eso te digo, y a veces, a ver, Marco Rojo, más allá del desparpajo personal que lo caracterizó y lo caracteriza, evidentemente contó con la confianza, y esto es decisivo, contar con la confianza del tipo que dice, maestro, vos sos el 3, no importa lo que dicen todos los que en teoría saben, entienden y te quieren comer el hígado. El que toma la decisión acá soy yo y el 3 de la selección argentina sos vos. Y a partir de ahí el tipo sale y se come los chicos crudos. Los pone uno a continuación del otro y se los devora crudos. Esto es así. Esto suele funcionar en la cabeza. Acordate que es nada más que un instante. Es el instante en que Messi la tiró afuera. Y el alemán, el gordito, el 9, de media vuelta la mandó a guardar. Higuaín la tiró afuera y Götze, que no me acordaba el nombre y ahora sí, la puso contra el palo. Es un instante, ¿sí? Y que cambia el rumbo de la vida para un montón de gente. Pero bueno, así son las cosas. Con respecto al clásico rosarino, un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. Osela, el entrenador de Newell's, se enojó mucho con esa última jugada que termina en gol de Newell's, porque él quería que la tiraran a un costado, contra el córner, para terminar el partido empatado. Así es, perfecto dato de color, Elio. Y porque lo desobedecen. Lo desobedecen y lo más triste o lo más lindo es que le sale bien, y así es el fútbol. Por eso. Licenciado, no debemos nada como para irnos, Charlie querido, con un tema para despedirnos tranquilo y a unos cuantos minutos del final reiterar lo que ustedes quieren con el tema tecnológico. Hoy ha estado el programa muy tecnológico con respecto a las redes sociales y todos los etcétera, y una petit musiquita sobre el final. Sí, tenemos música para escuchar, Qué bien. Así que... ¿Con qué nos sorprende? Es un temita de la película Living Las Vegas, aquella con Nicolas Cage, que tiene una banda de sonido espectacular. Hay un tema, Michael McDonald, me parece que se llama este artista, y toca el piano y canta fantásticamente. Pero si quieren lo vamos poniendo ahora de cortinita. Pero es extraordinaria esa película y es probablemente mejor, no sé con qué me quedo, si con la película o con la música de la película. Son esos dilemas. Sí, Elizabeth Shue haciendo de una Exactamente. prostituta. Elizabeth Shue y Nicolas Cage, sí, señor. Un borracho irremediable e irreductible, absolutamente adorable. Una de las muy buenas. Qué cierre, querido. Con qué todo, cierre, con qué lujo. todo. Bueno, señores, un gustazo haber estado con ustedes.
Muy buena la producción, es Charlie trayendo a la señora Beatriz Busaniche. Gracias, Eli. No sé si nos vamos preocupados o nos vamos bajo el influjo del tema musical. Ambas cosas. Ambas cosas. Chao, Fran. Chao, Elio, hasta la próxima. Chao, Charlie. Chao y abrazo. Gracias a todos.